Como decía, seguimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, y con la ayuda del Señor hoy estaremos en unos preciosos versículos que creo que todos conocéis de memoria, como casi todo el Evangelio, pero especiales versículos del 23 al 26. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26, donde vamos a ver las implicaciones de seguir a Cristo, las implicaciones de seguir a Cristo. Y dice así la palabra del Señor, está hablando el Señor Jesucristo directamente. Dice el versículo 23, y decía a todos, y fijaros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Y dice el versículo 26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. Que el Señor bendiga su palabra. Mirad, me preguntaba esta semana mientras preparaba la predicación que cuántas veces habremos dicho de una persona que es un buen creyente o que parece que es un buen creyente. Lo vemos, qué buen hermano, qué buen creyente. Seguro que lo hemos dicho muchas veces. Ahora me preguntaba también que cuál es el criterio que tenemos, que utilizamos, el filtro para medir o para clasificar o decir algo así de una persona. Es decir, ¿cómo medimos, con qué medimos a la hora de decir si alguien es un verdadero creyente? Ahora es más que juzgar a otro, porque no estamos aquí para juzgar a otro, y menos yo. La pregunta creo que nos la tendríamos que hacer a nosotros mismos. Utilizar este texto no para juzgar a otros, sino para juzgarme a mí. ¿Soy un buen creyente? ¿Soy un verdadero seguidor de Cristo? Creo que eso sería la pregunta que deberíamos hacernos cada uno. Y algunos dirán o diremos que evidentemente soy un buen seguidor de Cristo. Llevo más de 50 años sin faltar un domingo a la iglesia. He hecho tal y cual cosa. He participado en este y en otro ministerio, en tal actividad, toda la vida. Ofrendo habitualmente, etcétera, etcétera. Ahora, de verdad, ¿sabemos qué significa seguir a Cristo? ¿Tenemos claro qué implica seguir a Cristo? Porque una cosa es lo que nosotros pensamos o creamos, y otra cosa es lo que el mismo Señor dijo, lo que acabamos de leer, que significa, lo que implica ser un discípulo o un seguidor de Cristo. Y en este texto que acabamos de leer, de Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26, el Señor está exponiendo claramente lo que significa ser un verdadero creyente. Evidentemente todos tenemos claro que la única manera de recibir la salvación eterna es por medio de creer en Jesús como Señor y como Salvador, es decir, creer que Jesús es el Hijo de Dios y que se hizo hombre para morir en nuestro lugar en la cruz. Eso es innegociable, como se dice. Ahora bien, ¿tenemos claro qué significa y qué implica ese creer en Jesús? ¿Tenemos claro lo que implica ese llamado de Jesús a ser su discípulo? A ir en pos de Él. Y aunque me ponga serio, no pretendo de verdad, no pretendo asustar a nadie. Ahora tampoco podemos engañar a las personas predicando o enseñando un evangelio falso, basado en autoestima, basado en sentirse realizado, o un evangelio centrado en el hombre en vez de centrado en Cristo. Porque el verdadero llamado del Señor a seguirle y a ser su discípulo no tiene nada que ver con eso. Seguir a Cristo exige abnegación, una abnegación total de uno mismo, y exige una vida de obediencia a su palabra. Lo acabamos de leer y lo vamos a explicar. El Evangelio de Jesús y ser discípulo de Cristo
No tiene nada que ver con ningún tipo de ayuda o de normas, digamos, psicológicas que nos ayudan o que nos proporcionan un mejor propósito a nuestras vidas o que nos ayuden a mejorar nuestro amor propio. Hermanos, no caigamos en la trampa de esos mensajes bonitos que se centran en nuestra propia satisfacción y que se olvidan de la gloria de Dios. Pablo se lo recordó a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3. Le dijo así, versículos del 1 al 5, 2 Timoteo 3, pero debes saber esto, que en los últimos días, y estamos en esos últimos días, vendrán tiempos difíciles. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. El hombre ya se ama a sí mismo, no hace falta decirle que se quiera más. Y fijaros cómo lo describe: avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y dice versículo 5, teniendo apariencia de piedad. Amadores de sí mismos, que tienen apariencia de piedad, que parecen incluso buenos, pero habiendo negado su poder, a los tales, le dice Pablo a Timoteo, evita. Y como he dicho antes, seguir a Cristo implica abnegación, implica obediencia bajo cualquier circunstancia. Y mirad, esto no es un mensaje masoquista, ni un mensaje victimista, ni vengo aquí a ser un catastrofista en esta mañana. Como digo, no quiero asustar a nadie, pero este es el mensaje que el Señor Jesús enseñaba. Lo hemos leído y lo vamos a ver ahora en Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26. Es lo mismo que aparece en los pasajes paralelos en los otros evangelios, en Mateo y en Marcos. Mateo 16, 24 al 27 y Marcos 8, 34 al 38 son los pasajes paralelos. Como digo, esto no es un mensaje o no es una enseñanza tampoco que sea, digamos, fruto de un mal día que tuvo el Señor. Tuvo una mala tarde, le dijeron 3 o 4 cosas como las que anoche me decían a mí, de broma, y el Señor se enfadó y dio este mensaje tan duro. No, el Señor no actuaba así. Este es el mensaje que hemos leído en Lucas, y son principios que Jesús enseñó varias veces, y lo vemos en los evangelios. Es un mensaje que estaba en consonancia con todo lo que Él enseñó a lo largo de su ministerio. No fue una mala tarde, no fue un día que estaba enfadado el Señor y dijo esto. El mismo Señor Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36, dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Y cita el Antiguo Testamento el Señor, versículo 35, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Palabras duras. Pero es que creer en Jesús, ser discípulo de Jesucristo, hermano, y creo que eso también lo tenéis claro, puede ser causa de problemas en nuestra vida aquí en la tierra. Por eso en este mismo pasaje de Mateo capítulo 10, el Señor sigue insistiendo en la idea de que seguirle implica estar dispuesto a pagar un alto precio. Versículos 37 al 39 de Mateo 10. Sigue diciendo el Señor, el que ama al padre o a la madre más que a mí, ¿qué dice ahí el Señor? No es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz, y os suena, lo acabamos de leer en Lucas, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Es un mensaje que el Señor repite continuamente. Y hermanos, sabemos que la carrera del creyente, la carrera del cristiano, no es una carrera fácil. La vida del creyente, seguir a Cristo, puede tener consecuencias difíciles, lo dice el Señor y lo dice su palabra. Y como dijo
Samuel, los que estabais aquí el domingo pasado. No fue casualidad. No fue casualidad que Zaqueo se subiera a aquel sicómoro para ver a Jesús. Tampoco es casualidad, creo que no es casualidad, que durante una semana Samuel haya aparcado las predicaciones del libro de Hechos para predicar sobre distintos casos de personas que se acercaron a Jesús. Y lleva Samuel predicando varias semanas sobre eso. Fijaros, y es que el gran problema de las personas, el gran problema de muchos que aparentemente se acercan a Jesús, es que se acercan a su manera. Es decir, se acercan con sus propias ideas de lo que es seguir a Jesús. Se acercan con sus propias condiciones. Y veíamos, nos lo explicaba Samuel, varios ejemplos, pero vamos a citarlos de pasada, interesante. Aquel joven rico. El joven rico se acercó a Jesús preguntándole qué tenía que hacer para ser salvo. ¿Os acordáis? Mateo 10, 17, Marcos 10, 17, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Estupenda pregunta. Imaginemos que entra por ahí, por esa puerta, ahora mismo un joven bien vestido, un joven con buena apariencia, un joven que lo conocemos de Linares, de buena familia, familia con dinero, y pregunta con interés y pregunta bien: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano? Imaginaros. Sería estupendo, que sí. El perfecto candidato para ser un buen creyente. ¿Quiere ser salvo? Hace la pregunta correcta. Diríamos, es la persona ideal para ser creyente. Perdóname la broma. Alguna diría el novio perfecto para una de mis hijas o para uno de mis nietas. Un joven que cuando el Señor le dice tienes que cumplir con la ley, el joven le dice: eso ya lo tengo más que cumplido, he cumplido todos los mandamientos. Un joven perfecto, ese joven rico o ese que entra por el pasillo. Ahora seguimos en Marcos capítulo 10 y vemos que aquella respuesta que el Señor Jesús le dio cuando le dice que él había cumplido todos los mandamientos, la respuesta que el Señor le dio a ese joven no era precisamente lo que él esperaba. Tenía sus condiciones. El joven, Marcos capítulo 10, 21 y 22, Jesús mirándolo le dijo, y fijaros una palabra que viene ahí escrita antes de le dijo, lo amó, le habló con todo el amor de Jesús. Inmedible el amor de Dios, inmedible el amor de Dios. Con todo el amor de Dios, no con soberbia, ni con mala sombra, ni estirado, con todo el amor de Dios. Le dijo, una cosa hace falta, joven que todo lo cumple, eso lo añadió yo. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Versículo 22. Pero él, el joven, afligido, compungido, esto no es lo que yo esperaba, ¿no? Afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Aquel joven vino al Señor con sus propias condiciones. Quería ir como, o iba como él quería ir, o como él se pensaba que tenía que ir. Había hecho mucho. Era el joven perfecto, pero entre sus condiciones estaba su dinero. Y no estaba dispuesto a un sacrificio abnegado y total por Jesús. Fijaros, este joven quería que Jesús fuese su Salvador, sí, pero no tanto quería que fuese su Señor. ¿Lo entendemos? Como escuchábamos también el domingo pasado, no sabemos lo que el Señor le dijo exactamente a Zaqueo allí en su casa. Estaba en el árbol, ven, baja.
y fueron a su casa. No sabemos exactamente lo que el Señor le dijo, pero sí nos lo podemos imaginar. Le predicaría el Evangelio: arrepiéntete de tus pecados. Probablemente le diría lo mismo que dijo aquí al Señor: niégate a tú mismo, toma tu cruz y sígueme. Lo que sí sabemos es que Zaqueo mostró arrepentimiento de su pecado, y que su arrepentimiento fue evidente. Fue evidente. Dio la mitad de sus bienes a los pobres y devolvió lo que había robado por 4. Hubo un arrepentimiento evidente. Cuando lleguemos al final del capítulo 9, cuando Juan me diga que me toque, pero allí llegaremos al final de ese capítulo 9 de Lucas, y allí seguiremos viendo otros casos de personas que se acercaron a Jesús con sus propias condiciones. Mirad, seguir a Jesús no significa comodidad y prosperidad. Lucas 9, 57 y 58 dice: mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Qué bonito. Jesús le dijo, le advirtió: sígueme, pero ojo, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre, yo, seguirme a mí, no tiene donde recostar la cabeza. ¿Estás seguro? Seguir a Cristo implica seguirlo sin condiciones, como digo. Lucas 9, otra vez, versículos 61 y 62, otro caso, también otro, dijo: te seguiré, Señor, pero su condición, primero permite despedirme de los de mi casa. Parece lógico y noble, pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Queridos hermanos, cuando le decimos a alguien que acepta a Jesús, o cuando nosotros mismos decimos que aceptamos a Jesús, recordemos una cosa: lo que estamos aceptando son sus condiciones, no poniendo las nuestras. Porque cuando alguien es derrotado, cuando alguien, y tenéis el ejemplo de una guerra, acepta una rendición, no pone ningún tipo de condiciones, no está en disposición de poner condiciones, se rinde y ya está. Pide misericordia y se rinde. Un esclavo no pone condiciones para ser liberado. Y recordemos, éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. No ponemos condiciones al Señor. No elegimos cómo ni cuándo somos liberados. Somos esclavos. Nadie, ninguno de nosotros podemos poner condiciones a nuestro Señor. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle condiciones al Creador del cielo y de la tierra? Así que aceptar a Jesús es rendirse a Él. Rendirse con todas las condiciones. Con las suyas, no con las nuestras. Y esas condiciones son las que explica el Señor en este pasaje que hemos leído esta mañana. Así que vamos a ver en Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26, 3 enseñanzas que el Señor da sobre lo que implica seguir a Cristo. Vamos a ver lo que hace un verdadero discípulo de Cristo, versículo 23. Vamos a ver la contradicción de seguir a Cristo, porque como estamos diciendo, no es fácil seguir a Cristo, versículos 24 y 25. Y veremos al final, en el versículo 26, que hay una consecuencia importante, grave, de no seguir a Cristo verdaderamente. Así que, ¿qué hace un verdadero discípulo de Cristo? ¿Qué identifica a un verdadero discípulo de Cristo? A uno que sigue a Cristo. Versículo 23. Dice: decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, fijaos, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La verdad fundamental del Evangelio que Jesús predicó, y esto también es innegociable, es que Dios, por gracia, ofrece el perdón de todo pecado y que regala la vida eterna a toda persona que cree en Jesucristo, a toda persona que se arrepiente de su pecado y que le sigue con fe. Eso creo que nadie lo puede discutir. Y eso es así.
Y así de sencillo. Pero al igual que parece sencillo, seguir a Jesús con fe implica y requiere un total abandono del ego personal, un total abandono del yo. ¿Qué decía Juan el Bautista? Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Lo sabéis de memoria y lo cantamos muchas veces. Que yo disminuya, dice Juan el Bautista. Como le dijo también Pablo a los Gálatas, no es que yo disminuya, que yo mengue, es que yo muera. Dice Pablo que seguir a Cristo es morir con Él, para que Él sea el que viva en nosotros. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es que, como hemos dicho al principio, la vida, la carrera del creyente no es nada fácil. El mismo Señor Jesús dijo que la puerta por la que debe entrar, o por la que debe entrar el verdadero discípulo, es una puerta como estrecha, es una puerta pequeña. Una puerta pequeña que conduce a un camino todavía peor, a un camino angosto, a un camino difícil, un camino peligroso. Ahora, un camino que es el verdadero camino y que conduce a la vida eterna, un camino que al final es Cristo. Dice Mateo 7, 13, 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Fijaros, muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y sigue diciendo el Señor, y pocos son los que la hallan. ¿Y por qué dice el Señor que son pocos los que hallan esa puerta estrecha? ¿Por qué son pocos los que pasan por la puerta estrecha? ¿Os lo habéis preguntado? Mirad, el motivo por el que pocos pasan por esa puerta estrecha es que para atravesar esa puerta estrecha hace falta humillarse, hace falta agacharse, incluso hace falta arrastrarse para caber por ella. Os digo, no tenéis más que verme, yo no quepo por una puerta estrecha. Para pasar por esa puerta estrecha hace falta una negación personal. Hay que renunciar a uno mismo. Hay que pasar sin nuestras condiciones, sin nuestras mochilas. Acordaros del joven rico que acabamos de hablar de él. Acordaros de esas personas que hemos visto al final del capítulo 9 de Lucas que se acercaron a Jesús. Cada una con sus condiciones. No cabían por la puerta. Le estorbaban, sus mochilas le chocaban. El Señor Jesús dijo en Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Evidentemente el Señor aquí no está diciendo que solo los pobres serán salvos o que para ser salvo tienes que hacerte pobre. No nos equivoquemos. La negación que Jesús pide aquí a sus discípulos es una negación de todo aquello que tengamos como más importante que Dios. No hay nada por encima de nuestro Señor, no hay nada por encima de Dios. Cualquier cosa, por muy pequeña que sea, que en tu vida esté por delante de Dios, quítala, niégate a ti mismo, porque te estorba. Si no eres creyente, para pasar por la puerta. Si ya eres creyente, para andar por ese camino dificultoso. Como hace un soldado, y Pablo utiliza, ¿os acordáis en la carta a Timoteo ese ejemplo del soldado o del atleta que corre la carrera? Despojémonos de todo peso, despojémonos de todo aquello que haga que Dios no sea nuestra prioridad. Y cada uno sabe de qué tiene que despojarse. Ahora la pregunta es cómo podemos comprometernos con Cristo de tal manera para hacer esto.
¿Qué hace un verdadero discípulo de Cristo? 3 cosas, dice el Señor. 3 cosas, y lo dice para todo el mundo. Fijaros, lo dice tanto para creyentes como para los que aún no han creído en Él. Versículo 23, y decía a todos. ¿Quién eran esos todos? Texto paralelo de Marcos capítulo 8, versículo 34. Allí leemos, y llamando a la multitud y a sus discípulos, es decir, a todos los que estaban allí, creyentes y no creyentes, discípulos y no discípulos. Y a todo eso le dice que si alguien, sea quien sea, quiere seguir a Cristo, el Señor le llama a 3 cosas: negarse a sí mismo, llevar su cruz cada día y seguirle en obediencia. Negarse a sí mismo. Dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esto de negarse a sí mismo es una expresión bastante fuerte, bastante dura, impopular, podríamos decir. Niégate a ti mismo. ¿Qué dice? Fijaros, negarse a sí mismo implica hasta repudiar, hasta despreciar lo que uno es y lo que uno hace. Eso es negarse a sí mismo. Sin embargo, algunos te dirán que debes quererte a ti mismo. Incluso algunos te dirán que Dios quiere que te ames a ti mismo. Pero lo que yo leo en la Biblia es que el Señor Jesús dice que si quieres seguirle, debes negarte a ti mismo. Debes despreciar tu ego, debes despreciar tu yo egoísta. Debes despreciar tu orgullo personal, ese orgullo que te hace creer que tu salvación depende de ti, que tu salvación depende de quien tú eres, que tu salvación depende a lo mejor de tu obra, o de lo que haces, o de lo que decides. ¿De verdad somos capaces de decirle a Dios lo que tiene que hacer? Negarse a sí mismo es aceptar que eres pecador. Negarse a sí mismo significa que debes rendirte a Cristo sin ningún tipo de condición. Y negarse a sí mismo es rogarle a Dios que perdone tu pecado, sabiendo una cosa, sabiendo que no mereces para nada ese perdón. Porque no lo merecemos. No merecemos nada. Sin embargo, Dios, por su misericordia, mandó a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar, para que si le pedimos perdón, Él nos perdone. Niégate a ti mismo. Tú no tienes nada. Lo hemos cantado, sé que soy nada, que del polvo nací. Mirad, nadie tuvo mejor currículum que aquel hombre conocido como Saulo de Tarso. ¿Os acordáis de él? Dice Filipenses capítulo 3, allí se describe Pablo o Saulo, versículos 4 al 6. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, es decir, para confiar en sus propios méritos, dice Pablo, yo mucho más. Yo sí tengo currículum. Yo soy mejor que ese joven que acaba de cruzar el pasillo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Seguro que cualquier empresa de estas que buscan gente para trabajar, bueno, lo cogían el primero. Qué pedazo de currículum, Saulo de Tarso. Sin embargo, Abel lo explicaba muy bien el domingo pasado, en La Roca. Cuando el Señor se plantó en el camino de Damasco delante de aquel Saulo de Tarso, ¿qué hizo? Solo pudo hacer una cosa, rendirse ante él, hacer así con su currículum, romperlo en 1000 pedazos, porque todos sus logros personales, todos sus logros religiosos, perdieron todo el sentido, todo el valor delante del Señor. Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 7 de Filipenses 3 y el versículo 8, y esto es fuerte,
Pero todo lo que para mí era ganancia, ante la presencia del Señor, en aquel camino de Damasco, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo, pérdida. Pero sigue diciendo el versículo 8, y aún más, que no pérdida, que aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Y qué dice? ¿Cómo define allí a Cristo Jesús? Mi Señor se rindió ante su Señor, no solo su Salvador, su Señor, por quien lo he perdido todo. Y fijaros lo que sigue diciendo, y lo considero todo lo que él tenía, todo su currículum, lo considero como, ¿qué dice? Decidlo fuerte, como basura, a fin de ganar a Cristo. Yo no lo sé vosotros, yo soy basura delante de Cristo, y lo digo aquí, vosotros sé lo que queráis. Negarse a uno mismo, considerarse como basura es la manera en que puede, como dice el texto, ganar a Cristo. Es la manera en que debemos acercarnos a Cristo, sin nada, vacío, sin condiciones, humillados por nuestro pecado, sin orgullo. Y entonces, dice el texto, ganaremos a Cristo. ¿Qué quiere decir eso de ganar a Cristo? Que Cristo entrará en nosotros para ser el único que domine todo nuestro ser. Porque ya no hay nada nuestro. Porque nos hemos negado a nosotros mismos. ¿No entendemos? Negarse a uno mismo, considerarse como basura, es que puedes ganar a Cristo. Es la manera en que debemos acercarnos a Cristo. Dice el Salmo 34 en el versículo 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva ¿a quién? ¿Al que tiene el mejor currículum? No, a los abatidos o a los contritos, dice la Reina Valera de espíritu, a los que van humillados, a los que van sin nada, a los que se niegan a sí mismos. Porque la salvación llega cuando hay arrepentimiento de pecado, ¿verdad? Y ese arrepentimiento será genuino y verdadero cuando entendemos que no somos nada delante de Dios. Cuando reconocemos que nuestros méritos son, ¿qué? Lo ha dicho Pablo, basura. Dios no nos salva por nuestro currículum. Nos salva cuando no somos nada. ¿Veis qué grandiosa es su salvación? Nadie puede seguir a Cristo sin negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo es aceptar a Cristo rindiéndose ante Él sin ningún tipo de condición, con total abnegación. Negarse a sí mismo. Pero dice también el Señor que si alguien quiere seguirle debe también llevar su cruz. Bueno, y hoy en día coloquialmente, cuando utilizamos eso de llevar la cruz, de que esto es mi cruz, ha quedado, digamos, para identificar algo que es simplemente molesto o dificultoso. Me explico. Por ejemplo, las matemáticas pueden ser nuestra cruz cuando hablamos de los estudios. Mi jefe, mi cruz, me tiene frito, no me deja respirar. Vaya cruz que tengo con él. Y así muchos ejemplos de la vida cotidiana. Ahora, en realidad, para aquellas multitudes y aquellos discípulos que estaban allí escuchando a Jesús en Lucas 9, el significado de la cruz era mucho más horrible, mucho más cruel que para nosotros hoy en día. Porque la cruz en los tiempos de Jesús, sabéis perfectamente, era el método más usado para ejecutar a personas. Un método cruel, humillante. Así que la cruz significaba para todos aquellos que estaban escuchando ese mensaje, la cruz para ellos en su mente veían muerte y veían dolor. Por tanto, cuando el Señor les está diciendo que si quieren seguirlo tienen que tomar su cruz cada día,
Todos estaban entendiendo que el Señor les estaba advirtiendo que ser su discípulo implica tener que soportar odio, hostilidad, rechazo, persecución, dolor, vergüenza, incluso puede que hasta una muerte horrible. Hermanos, seguir a Cristo implica sacrificio, un sacrificio grande, pero fijaros, un sacrificio por muy grande que sea, que se hace pequeño si lo comparamos con el regalo y con la esperanza de la vida eterna que nos da. El apóstol Pablo se lo dijo a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 4, versículos 16 al 18, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, va sufriendo, lo va pasando mal, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día. Pues esta aflicción leve y pasajera, todo este sufrimiento que tenemos, toda esa cruz que tenemos que llevar, fijaros, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vida en las cosas que se ven, al no centrarnos en las dificultades del día a día, sino en las que no se ven, es decir, en las celestiales, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La vida del creyente es muy dura. Llevar la cruz cada día es muy difícil, pero tenemos una esperanza mayor, una esperanza que sobrepasa todo entendimiento, toda comparación. Nos debe ayudar a llevar esa cruz. El camino es estrecho, el camino es angosto, claro que sí, pero al final del camino, en la meta de nuestra carrera, nos espera Cristo, nos espera nuestro Señor y Salvador. Y como le escuchaba decir una persona hace poco, no hay corona, no hay medalla sin pasar por la cruz, sin llevar la cruz. Así que si quieres seguir en pos de Cristo, tienes que estar dispuesto a tomar tu cruz cada día. Y dice también el Señor que también tienes que seguirle y seguirle en obediencia. Termina el versículo 23 diciendo el Señor Jesús, y sígame. Y ese sígame, ese verbo seguir está en tiempo presente. Es decir, el llamado de Jesús no es a que lo siga en un momento determinado, no es un llamado a que lo siga en el futuro, cuando sea mayor, cuando me jubile, cuando, no sé, más adelante. Tampoco dice que vale haberlo seguido en el pasado, o que vale seguirlo en un momento puntual de la vida y ya está. No, yo ya es que ya tengo muchos años, yo ya le fui muy fiel hace 40 años y ya. No. El Señor dice que si quieres ir en pos de Él, tenemos que seguirle de forma continua, cada día, en cada momento. Seguir a Cristo es un comportamiento de continua obediencia en el creyente. El verdadero discípulo de Jesucristo se caracteriza por una continua obediencia a su Señor, a ese Señor ante el cual hemos dicho que no hemos rendido o que hemos aceptado sin ninguna condición. Por eso le seguimos cada día, le obedecemos cada día. El verdadero seguidor de Cristo no obedece cuando Él quiere o cuando Él decide. Hoy me he levantado con ganas de obedecerle. No. La vida de un verdadero creyente se caracteriza por la obediencia a su Señor. Y esto no me lo invento yo, de verdad. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, ese precioso Sermón del Monte que tanto nos gusta, bienaventurado, bienaventurado. Pero fijaros lo que dijo también en ese sermón, en Mateo capítulo 7, versículos 20 y 21. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 20, pero es que sigue el 21. Y dice allí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, vale, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguirle en obediencia es una condición para el creyente. La vida, la responsabilidad que tenemos como seguidores de Cristo no es fácil. No es nada fácil, lo estamos viendo. Consiste en negarse a uno mismo,
consiste en llevar nuestra cruz y consiste en vivir en perfecta obediencia a Cristo cada día. Y yo no sé cómo lo es para vosotros, pero para mí es imposible hacerlo por mis propias fuerzas. Y si digo que lo hago, os estoy engañando. Es imposible. Si hemos creído con fe en el Señor, sabemos que somos salvos. Sabemos que no perdemos la salvación que Dios nos ha regalado por gracia, no la perdemos porque es suya. Él nos la ha dado, eso es innegociable también. Nuestra salvación está asegurada por Cristo. Pero también tenemos que reconocer que todavía seguimos cayendo. Tenemos que reconocer que no hemos alcanzado la imagen perfecta de Cristo, por lo que todavía caemos, por lo que todo esto es imposible conseguirlo por nuestras fuerzas. Por tanto, hermanos, necesitamos cada día la ayuda divina del Espíritu Santo para poder ir en pos de nuestro Señor. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pidámosle ayuda. Digámosle a nuestro Señor que nos ayude a hacer, que no podemos por nosotros mismos. Pidámosle ayuda al Señor para negarnos a nosotros mismos, para soportar las dificultades y para vivir en obediencia a su palabra. Porque si lo intentamos por nuestras fuerzas vamos a fracasar, no vamos a poder. Llegará un momento seguro que no podemos. Y es que, como vamos a ver en los versículos 24 y 25, seguir a Cristo es una contradicción. Implica toda una contradicción con la lógica humana, con el pensar de las personas. No tiene sentido para nosotros, para una mente humana sin Cristo. Hay una contradicción a la hora de seguir a Cristo, versículos 24 y 25. Fijaros, porque el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. ¿Cómo? Para salvar tengo que perder. No tiene sentido. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Es una contradicción, ¿verdad? Versículo 25, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? El mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, es locura para la mente del hombre. Es contradicción, es paradoja. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad o es locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y el Señor dice claramente que el que quiera salvar su vida tiene que perderla. En definitiva, el Señor Jesús está explicando lo que ha dicho anteriormente en el versículo 23. Es decir, para alcanzar la salvación, para seguir a Cristo, hay que despojarse de todo amor propio. Hay que despojarse de todo orgullo. Hay que negarse a uno mismo. Y esto no es un mensaje aislado, de verdad. Lucas 17:33, el Señor vuelve allí a decir, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. O en Juan 12:25, allí leemos, dice el Señor, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. El mensaje de Jesús es claro. No puedes seguir a Cristo si no abandonas el amor propio, la autoestima, las ambiciones de esta vida. Seguir a Cristo implica abandonar los intereses propios, implica negarse a sí mismo, implica aborrecer nuestro pecado. Ahora, y fijémonos, que no dice el Señor que dejemos todas estas cosas y las cambiemos por otras causas más nobles. No dice el Señor que dejemos los intereses propios o que nos neguemos nosotros mismos para dedicarnos a causas sociales o a causas políticas o incluso a causas religiosas. Toda esa negación que el Señor pide es solo y específicamente por Él y por su causa. Versículo 24, el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará.
No os distraigáis con otras cosas. Está diciendo el Señor, lo más importante no está en nada que tengamos nosotros en esta tierra. El Señor nos dice que no malgastemos nuestra fuerza y energía en las cosas de este mundo. Lo importante no es sentirte bien contigo mismo. Lo importante es dónde voy a pasar la eternidad. Eso es lo importante. Por eso Jesús hace la pregunta del versículo 25. Una pregunta retórica. ¿De qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero? ¿De qué te sirve tener todo? ¿De qué te sirve la mejor casa, el mejor coche, el mejor trabajo, tener dinero, las mejores vacaciones, la mejor ropa, etc, etc, etc? ¿Para qué te sirve eso? Si tú mismo te destruyes o te pierdes. ¿Para qué quieres todo eso? Si no tienes a Cristo. Si no te has negado a ti mismo y Cristo está dentro de ti. No sirve de nada. Nada en este mundo, ningún placer, ninguna riqueza es comparable al valor de la vida eterna. Porque seguir a Cristo, ir en por de Cristo, conduce a la vida eterna. El camino angosto conduce a la vida eterna. Ahora, no seguir a Cristo tiene también su consecuencia. Y eso es lo que advierte el Señor en el versículo 26. Y no hay medias tintas, no hay grises, no hay colores intermedios, o es blanco o es negro. O lo sigue o no lo sigue. O te niegas a ti mismo, o como dice aquí, te avergüenzas de Cristo. No hay, lo voy a decir muy claro, no hay simpatizantes. Yo he escuchado de niño algunas veces, este es creyente, este no. Bueno, este viene a la iglesia, no es creyente, pero es simpatizante. Y pues ese señor está en el infierno. Lo siento mucho por él. No nos equivoquemos, no pongamos paños calientes, que nos estamos jugando la vida de las personas, la vida eterna de las personas. Dice el versículo 26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Y fijaros, el Señor está identificando a quien no se arrepiente de su pecado ni cree en Él, como el que se avergüenza de Él y de sus palabras. Y esta es la misma idea que el Señor expresó también en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, cuando dice que por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Precioso. Pero versículo 33, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y no hay tintas medias. Mira, avergonzarse de algo, avergonzarse de alguien es una muestra de rechazo y de desprecio. Y eso es lo que el mensaje de la cruz provoca en la mayoría de las personas. Lo hemos leído en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura y necedad para los que se pierden. Es decir, ese mensaje, o este mensaje de que necesitas arrepentirte de tu pecado, de que debes negarte a ti mismo, es un mensaje que produce rechazo y desprecio en todos aquellos que no quieren abandonar su orgullo y su pecado. Es un mensaje que rechazan todos los que no quieren humillarse y rendirse ante el Señor, porque prefieren el reconocimiento y la gloria de las personas en vez de seguir a Cristo. Y son esa mayoría que no pasan por la puerta estrecha, son esa mayoría de la puerta ancha, son esa mayoría que el Señor describe en Juan 12:43, que dice de ellos que amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y sé que todas estas palabras son duras, pero las dice el Señor. Es la Biblia. Y Dios es justo. Dios es justo. El que rechaza a Dios es el hombre. El hombre es el que rechaza a Dios. El hombre es el que se avergüenza de Cristo. El hombre es el que lo rechaza y el que lo desprecia. Y la consecuencia es clara.
que Dios también se va a avergonzar de ellos cuando Cristo vuelva en su gloria. Y Cristo vuelve. Cristo va a volver. Y esperamos todos que sea pronto. Pero Cristo va a volver. Y Dios es justo. El que se avergüence de Él, Él se va a avergonzar también de esa persona. Dios es justo. Ahora también es bueno. ¿Por qué es bueno? ¿Qué hizo el Señor con aquel joven rico cuando le dijo, te falta esto? Lo amó. Y porque le amó, le dijo lo que le faltaba. ¿Os acordáis? Dios es bueno. Y Dios hoy te está avisando de que estás a tiempo de dejar de rechazarlo. De que estás a tiempo de empezar a ir en pos de Él. Es justo, pero bueno. Hoy estás a tiempo de negarte a ti mismo. Hoy estás a tiempo de tomar tu cruz. Estás a tiempo de seguirle en obediencia. Estás a tiempo de que además de que sea tu Señor, sea también tu Salvador, las dos cosas juntas. Hoy estás a tiempo de arrepentirte de tu pecado. Hoy estás a tiempo de rendirte ante Cristo. Hoy estás a tiempo de venir a Él sin ningún tipo de condición. Y Él se acordará de ti cuando venga, porque esa es su promesa. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres el Dios creador y todopoderoso, aquel que ha creado todas las cosas, aquel que nos conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, aquel que no podemos engañar, aquel que sabe todo nuestro pensamiento, hasta lo más profundo. Señor, y te pedimos que tú nos ayudes cada día a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, Señor, a negarnos cada día a nosotros mismos. Señor, para que tú crezcas dentro de nosotros, para que tú dirijas nuestra vida. Señor, queremos reconocerte como Salvador y también como Señor. Señor, y te rogamos que hay aquí alguna persona en esta mañana que todavía no ha venido a ti con fe y con arrepentimiento verdadero, Señor, que tu Santo Espíritu toque su corazón, quebrante su corazón, Señor, y venga a ti, rendido, sin ninguna condición, diciendo que toda su vida pasada es basura, reconociendo que en ti, solo en ti, hay salvación y vida eterna. Señor, eso es lo que proclamamos y eso es lo que la obra también que rogamos que tú hagas en las personas. En el nombre de Jesús. Amén.